Hola, sean bienvenidos una vez a su canal. Mi nombre es Mayen. Como siempre es un privilegio tan maravilloso, es un regalo del Señor el poder hablar a través de esta plataforma que es YouTube. Y pues quiero que el día de hoy entremos de lleno al tema. Es muy cortito, pero creo que es de gran bendición para nuestras vidas. Así que sin más preámbulos, el día de hoy estaremos hablando acerca de... Para ello, por favor, quiero que vayamos a Lucas 27:32, y aquí lo tengo, que nos dice: llamamiento de Leví. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y qué hermoso escuchar esta parte, porque tenemos un privilegio. Creo que fielmente que si el Señor hubiera venido por los doctos, por los estudiados, nosotros no entraríamos para nada en ese círculo. Dios no ve nada superficial, Él conoce nuestro corazón. Eso lo encontramos en Isaías 43:1, que se los voy a estar poniendo por aquí. Pero justamente el Señor lo que le reiteraba: si nosotros tuviéramos la posibilidad de acercarnos al trono de la gracia, no podríamos hacerlo confiadamente, como dice la palabra del Señor. Tendríamos que pasar por un riguroso y complejo examen para poder ver si pasábamos la prueba o no. Pero como no es así, tenemos ese descanso y ese refugio en que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Y luego tenemos: Dios busca disposición, y que en esa disposición dejemos todo para seguirle. Como Leví, que pasa a dejar todo porque obviamente él tenía comodidades. No estaba haciendo las cosas correctas, puede ser, pero tenía comodidades humanas, tenía lo que muchos anhelarían, lo que muchos no dirían: lo dejo, me despojo de, yo por qué te voy a seguir si estoy muy cómodo acá. Algo también importante es que para él quizá ese lugar ya ni siquiera era cómodo. Él estaba incómodo, obviamente, porque él esperaba algo diferente. En este caso, es maravilloso entender que es necesario despojarnos. A lo mejor no se llame de en la actualidad me voy y dejo ahí mi casa y me olvido de todo. No, pero a lo mejor sí despojarnos de nuestra comodidad, despojarnos de nuestra autosuficiencia, de nuestra vanagloria, de nuestra pereza, incluso puede ser espiritual, puede ser mental, de muchas maneras se puede describir la pereza, pero es parte de el determinar qué es lo que no nos deja avanzar, qué es lo que no nos deja seguir, qué es lo que no nos deja poder llegar al lugar donde Dios quiere que estemos. Tenemos también: el cambio no es inmediato, pero Dios con paciencia y amor nos muestra el camino para guiarnos correctamente hacia su amor y voluntad. Eso lo encontramos en 2 Corintios 5:17. Y muchas veces creemos que cuando nosotros decidimos seguir a Dios, el cambio va a ser así, o sea, súper rápido, no me va a costar nada. Pero realmente creo que lo que es así de rápido es que nosotros aceptemos que dependemos de Dios, que nuestras fuerzas no podemos llegar a nada concreto y a nada que nos haga sentir bien. Me encanta esta frase que dice que en nuestro corazón hay un espacio con la forma de Cristo, con el corazón de Cristo, que no puede llenar ninguna cosa que podamos adquirir en este mundo material. Y eso es verdad. Realmente tenemos que tener disposición para que el Señor entre en nuestra vida, y en el caminar cristiano, en el caminar con el Señor, podamos ser transformados y cambiados a lo que Él quiere para nuestras vidas. Yo puedo decir que aún a estas alturas yo no soy perfecta, me sigo equivocando, teniendo fallas. Dice la palabra del Señor también que nos seguiremos perfeccionando hasta la altura de la plenitud de Cristo, el varón perfecto.
Y nosotros justamente, o sea, hasta que el Señor venga, nosotros seguimos en constante crecimiento. Gracias a Dios, a lo mejor ya no batallo con algunas cosas que antes para mí eran muy fuertes. En la actualidad tal vez ya no son tan impactantes como en ese entonces. Pero justamente yo jamás sentí una opresión de parte del Señor de tienes que cambiar tu manera de vestir, tu manera de ser. No, creo que es algo que el Espíritu de Dios siembra en nosotros, es algo que el Espíritu de Dios empieza a revelar en nuestras vidas, siempre y cuando nosotros tengamos esa disposición para tener un cambio genuino y verdadero. Tenemos también, muchos nos juzgarán, nuestra familia más que nadie, y eso es muy duro, pero es real. Nosotros debemos de depender de uno, de servir a uno, de obedecer a uno, de amar a uno, y ese es Dios, ese es Cristo en nuestras vidas. Me hace alusión a Pedro, cuando el Señor le revela, voy a ir a la cruz y ahí me van a crucificar, y él le dice, no vayas, Señor. Y el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no ves las cosas como las ven Dios, sino como las ven los hombres. Pero qué irónico, porque días antes le había dicho que lo había elogiado, porque él le había dicho que quién creían sus discípulos que era Cristo, y él le había dicho que era el Hijo de Dios. Pero realmente el Señor nos quiere llevar a otro punto. No es que Pedro lo odiara, no es que Pedro no tuviera conciencia de lo que estaba pasando, pero muchas veces el enemigo va a utilizar a las personas que amamos para retraer nuestro proceso, y más con Dios. O sea, el enemigo va a buscar la manera de que nosotros no conozcamos del Señor, va a buscar la manera de que no nos comprometamos con el Señor, de que no dejemos lo que nos limita a la presencia de Dios en nuestras vidas. Y no necesariamente digo que siempre va a ser así, va a ser una temporada. O sea, yo recuerdo que cuando yo me acerqué y entregué mi vida al Señor, mi familia sí se atacó un poquito, porque pues me iba a casar. Creo que no he platicado mucho este tema, pero no sé, me iba a casar. La verdad, en ese entonces no me importaba nada más que la boda, y ya saben, vanidad hasta acá. Y todos me dijeron, ya deja de estar ahí, porque yo quería casarme. Dije, no, quiero hacer las cosas bien, ya no me quiero casar por la iglesia católica, no por nada, simplemente porque yo ya estaba conociendo de Cristo y quería hacer las cosas bien, quería entregarle mi vida, mi matrimonio a Dios. Entonces yo ya me estaba congregando en una iglesia hermosa, en la cual empecé a caminar con el Señor. Y mi familia, pues yo sé que no lo hacían en un afán malo, yo sé que ellos me amaban, y yo sé que ellos pensaban que yo estaba teniendo problemas con mi esposo y la familia de mi esposo, porque pues ellos eran católicos de nacimiento, así que pues siempre había como que esa molestia. En su momento yo sí sentí mucha frustración, porque yo decía, o sea, nadie, solo mi mamá. Recuerdo que mi mamá era como que pues tú sabes, hija, y eso y el otro. Pero imagínense, si yo tan solo hubiera escuchado las voces de mi familia que lo hacían porque me amaban, el día de hoy tal vez sería diferente. Gracias a Dios, hoy doy la gloria y la honra al Señor, porque toda mi familia está en los caminos del Señor. Toda mi familia está en los caminos del Señor. Cuñados, hermanas, sobrinitos, toda mi familia está caminando en el Señor, a excepción de un señor renegón que es mi papi, pero yo sigo orando al Señor para que sea Él trayéndolo con sus lazos de amor. Espero. Pero justamente, o sea, realmente ahorita yo puedo ver la obra del Señor, que no se ha detenido, que sigue ahí, que sigue floreciendo, porque hace poquito yo veía a mi sobrinita, una de mis sobrinitas, que era una bebecita, ya tiene 17 años, y estaba compartiendo la palabra en su iglesia, que era en la iglesia donde yo me congregaba. Ahorita nos congregamos, la familia está como la mitad en una iglesia, la mitad en otra, pero todos sirven al Señor, y eso es maravilloso. Tenemos que también eso lo experimentó nuestro Señor Jesucristo, como ya les reiteraba, y les voy a poner aquí en Mateo 13:57. Por último, Dios sabe que tú necesitas sanar, pero la verdadera pregunta es, ¿tú quieres ser sanado? ¿Y por qué digo que el Señor quiere sanar? Porque si nos vamos al aspecto de Leví, él estaba herido. Él tenía sin fin de situaciones, a lo mejor problemas, circunstancias, pero
muchas veces no queremos ser sanados. Recordemos que todo lo que hacemos, todo lo que está en la Escritura, todo lo que el Señor nos pide que hagamos es para un bien común. Claro, podemos ser utilizados, podemos ser de bendición para las personas que Dios quiere que seamos de bendición, pero la verdadera pregunta es que nosotros estamos siendo sanados en ese proceso, nosotros queremos ese compromiso, nosotros queremos justamente en la parte donde el Señor le dice a los 2 ciegos, ustedes, ¿qué quieren? ¿No? O sea, ¿qué es lo que quieren? Y ellos, que es una pregunta un poco retórica, porque podríamos decir, o sea, están ciegos, ¿qué van a querer? ¿No? Pero realmente hay muchas personas que están cómodas en el lugar que están. Hay muchas personas que esa comodidad es suficiente y realmente para ellos no es un pesar, no es un problema, y eso es justo el verdadero problema. Así que si hoy tú quieres ser sano, tenemos que dejar todo para seguir a Cristo. Tenemos que comprometernos, tenemos que ser diligentes y obedientes. Así que eso es todo por el tema del día de hoy. Espero que sea de bendición para tu vida, que realmente pueda tal vez traer un poquito más de discernimiento, de ver qué es lo que nos está limitando de la presencia de Dios, de ver qué es el compromiso que nosotros tenemos que adquirir para seguirle. Y sobre todo de conocer que el amor de Dios es enorme, gigante, es sin límites, te entregó a sí mismo. ¿De qué amor más vamos a hablar que sea más grande que ese? Así que recuerda que el Señor solo quiere disposición. Él está ahí para nosotros, pero evidentemente jamás nos va a obligar porque si no nosotros terminaríamos siendo robots. Por eso está el libre albedrío, porque el Señor quiere que seamos hijos sintientes, hijos apasionados. Oremos al Señor para que haya un renuevo espiritual en nuestras vidas todos los días, que haya un deseo insaciable, inagotable de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y por ende todo vendrá por consecuente, ¿no? Como dice la palabra del Señor, las señales seguirán a los que creen. No al revés, no los que creen van a seguir las señales. Es necesario dejar atrás lo pasado para poder vivir una vida nueva con Cristo. Y sin más preámbulo, estuvo pequeño este video, pero espero que sea de bendición para tu vida. Como siempre, me encanta estar aquí hablando de la palabra del Señor. Me apasiona hablar de la palabra de Dios. Sigo aprendiendo, quiero enfatizar mucho en eso. No soy perfecta, me sigo equivocando, pero creo yo que el único perfecto es Cristo y eso es suficiente. No me malentiendan, tenemos que seguir creciendo, no nos podemos seguir tropezando con lo mismo, pero tenemos un descanso en Cristo como siempre. Así que por último, no olvides suscribirte, darle like, compartirlo para alguien que tú sepas que esté pasando por un momento decisivo en su vida, que no quiera avanzar, que no se quiera comprometer. Es necesario, así que por favor me ayudarías mucho si lo compartes y dejas un comentario bonito aquí abajo, al seguirme en mi Instagram personal y también seguir la página que gracias a Dios me permitió administrar. Es la página de la iglesia, que es Soy Amada, y también está en Facebook, por favor. Así que ahí subimos versículos. Es más enfatizada en mujeres, pero eres bienvenido, o sea, hombre o mujer. Así que te mando un fuerte abrazo, un besito muy muy grande y hasta el próximo video. Bye.